conocido como el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los 10 más buscados en México y Estados Unidos. Según autoridades estadounidenses, el Mencho nació en Aguililla, Michoacán, el 17 de julio de 1966. Junto con su familia se dedicó al cultivo de aguacate. Después abandonó la escuela y a los 14 años comenzó a vigilar plantíos de marihuana. En 1980 migró a California, Estados Unidos. Por más de una década cambió su identidad. Fue detenido y deportado a México varias veces por posesión de armas, tráfico de marihuana y cocaína. Pero en 1994 una corte de California lo encontró culpable de conspiración para distribuir heroína y estuvo 3 años en prisión. Tras su liberación regresó a México, ingresó a las filas de la Policía Municipal en Cabo Corrientes y Tomatlán, Jalisco. Con el tiempo se convirtió en sicario de Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona, líder del Cártel del Milenio. Tiempo después se le relacionó con una célula ligada al Cártel de Sinaloa, encabezada por Ignacio Nacho Coronel. En 2010, tras la muerte de este capo, el Cártel del Milenio se dividió en 2 facciones, los Torcidos y la Resistencia, liderada por el Mencho. Más tarde este grupo criminal se convertiría en el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos y sanguinarios de México, responsable del tráfico de marihuana, metanfetamina, cocaína y heroína. Inició su operación en Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Veracruz. Después se unió con el Cártel de Tijuana y declaró la guerra a los Zetas, los Caballeros Templarios y principalmente al Cártel de Sinaloa, con quien ahora se disputa la producción y distribución de fentanilo, y se le atribuye el incremento de la violencia en México de los últimos años, como homicidios, desapariciones forzadas, extorsión, ataques contra rivales, fuerzas federales, corporaciones y funcionarios, como lo ocurrido contra el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en junio de 2020. En menos de 10 años, el Cártel Jalisco Nueva Generación extendió su dominio no solo a México. De ser un reducido grupo, evolucionó hasta conformar una enorme red criminal, cuyos nexos se extienden por Centro y Sudamérica, así como Europa y Asia. Esto fue posible gracias a su principal brazo financiero, los Queenies, un clan familiar liderado por Abigail González Valencia, hermano de Rosalinda, esposa del Mencho. Establecieron operaciones en prácticamente todo el mundo. Sin embargo, la organización se debilitó tras la detención de la mayoría de sus integrantes. Por eso el gobierno de Estados Unidos comparó el Cártel Jalisco Nueva Generación con organizaciones terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico. Durante varios años se difundieron rumores sobre la ubicación del Mencho, haciendo énfasis en su estado de salud. Según diversas versiones, en julio de 2020 construyó un hospital en la zona rural de Jalisco para tratar la insuficiencia renal que se dice padecía. También se dijo que falleció por esta causa. En 2022 también se señaló que habría muerto durante un enfrentamiento con grupos rivales. En fin, cayó el Mencho, el saldo, el balance lo hemos venido conversando. 252 narcobloqueos reconocidos, al menos ese es el número por la autoridad, en más de medio país, en 20 entidades, con un mar de preguntas, de incertidumbre, nerviosismo y también de psicosis. Sergio Sarmiento. Sergio, Manuel, qué gusto, ¿cómo estás? Ahora en domingo me parece muy bien. Muy buenas noches, gracias. Sí. José Luis Pliego, muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros. Maestro, muy buenas noches. Gracias, Carlos Elizondo. Qué gusto, Carlos, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues es un domingo atípico por muchas razones, no sé si buenas. A ver, claro que se festeja, se celebra que se desactive a un criminal de esta magnitud, pero lo que ha venido después, este infierno que se ha desatado, Sergio, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, la detención y posteriormente muerte del Mencho, que habrá que determinar muy bien cómo sucedieron las cosas, me parece que es una buena noticia para nuestro país. Claramente un criminal, claramente quizás el líder criminal más peligroso, más fuerte en estos últimos años. Se ha fortalecido a lo largo de los últimos 7 u 8 años de una manera espectacular. El que se le haya detenido
Me parece que es realmente una buena noticia. Estamos viendo además que hubo cooperación con las fuerzas estadounidenses. No sabemos de qué se trató. Nuestro amigo José Luis sabe mucho más de esos temas que yo, pero lo que sí sabemos es que tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de México están diciendo que hubo una colaboración entre autoridades de Estados Unidos y autoridades mexicanas para detenerlo. Ahora, es evidente, cada vez que hemos visto o detenciones o la muerte de algún narcotraficante poderoso, lo que hemos visto son escenas realmente de violencia conforme, en primer lugar, vemos protestas por la detención o por el abatimiento de estos criminales, y después lo que empezamos a ver, como hemos visto en Sinaloa, después de la detención por las fuerzas estadounidenses del Mayo Zambada, son una guerra realmente entre los grupos que quedan, que están buscando ahora el poder ocupar el poder que ha quedado vacío después de la detención o del abatimiento de esta persona. De momento lo que estamos viendo son protestas. Claramente este cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha convertido en el más importante de México en los últimos años, está manifestando su protesta porque le detuvieron a su jefe. Pero estos grupos que hoy están pues deteniendo un auto y quemando el auto en la carretera, se van a estar matando entre sí dentro de muy poco, como lo hemos visto en el caso de Sinaloa. Que esa es la pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué viene? ¿Qué puede ocurrir en las próximas horas, en los siguientes días? José Luis, ¿cómo estás viendo las cosas? Muchas gracias. A mí me parece que estamos en este momento, estoy convencido de ello, en un cambio de paradigma a nivel global, dentro de los cuales está inmerso el propio gobierno de México. No es lo mismo antes de la declaratoria de organizaciones criminales terroristas, que apenas sucedió hace unos meses por parte del gobierno de los Estados Unidos, a simplemente combatir grupos delincuenciales. Esto es un parteaguas en el paradigma que se tenía hasta antes de esta declaratoria de FTOs. La cooperación con los Estados Unidos viene prácticamente desde poco antes del 93-94 con la firma del Tratado de Libre Comercio, donde sí se establecieron las bases para un tema de economía abierta, pero también se hacía un acuerdo de intercambios de información en materia de seguridad, y esto se generó durante prácticamente los últimos 25 años. Aunque López Obrador lo interrumpió, ¿no? La administración anterior, en esta dinámica de la mejor política exterior es la política interna, infortunadamente se rompieron los lazos, pero la llegada de la doctora y del presidente Trump, que se da prácticamente de manera simultánea, y con esta visión que ahora tiene el presidente de reordenar el globo, de reordenar el planeta, de reordenar alianzas, de reordenar amistades, de reordenar lealtades, pues lo que estábamos viendo es, a lo largo de este tiempo, la entrega de 100 capos, este operativo de cooperación, los intercambios, la reunión que tuvieron los secretarios de la Defensa de Marina y el secretario de Seguridad en esta reunión de altos mandos del Comando Norte, completamente. Pero para acá, para México, para los ciudadanos, para los habitantes de 20 estados que hoy sufrieron narcobloqueos, ¿qué va a seguir? ¿Esa va a ser la constante, los narcobloqueos? El robo de vehículos y luego el incendio de vehículos. El Estado Nacional Mexicano ha demostrado muchas ocasiones que tiene la capacidad institucional, la capacidad operativa para enfrentar a este grupo y a cualquiera otro. Se necesita voluntad. Y con la alianza de los Estados Unidos, que obligado no se recupera en este momento con las administraciones de la doctora y del presidente Trump, estamos, a mí me parece que, iniciando un proceso de reconversión de lo que había sido el modelo de seguridad hasta hace el sexenio pasado a lo que viene. ¿Por qué? Porque hay una dinámica superior a nivel global que impone Estados Unidos. Ahora, si los abrazos no balazos estaban muertos ya, lo de hoy los terminan por enterrar. No solo los entierran, Manuel, sino muestra lo equivocado que estamos. La dimensión del problema es un reflejo del fracaso de los abrazos. La idea de que bastaba patear el problema, dejar que los criminales se expandieran, funciona la paz narca mientras funciona, pero ya sea porque muere alguien, porque detienen a alguien, porque se vuelve insostenible tener un criminal con este poder y este alcance político, lo detienes y detona pues el tamaño de la infección que tenías en el cuerpo. Entonces, como dice Sergio, es una buena noticia, pero sí, nos va a costar mucho, porque 6 años de no hacer las cosas
más el final del gobierno de Peña Nieto, que también le aflojaron de forma bastante notable en las estadísticas, pues lo que hubo fue una expansión del crimen organizado. En este nuevo contexto, sí sorprende que finalmente la presidenta haya decidido o haya aceptado dar este giro, porque no estaba en su, digamos... Es un punto de quiebre. Es un punto de quiebre. Ahora, también es una cosa extraordinaria, y hay que preguntarnos por qué, Manuel. La presidenta estaba de gira, como si no supiera lo que estaba pasando. Sí, porque uno podría pensar que, dado el tamaño de operación y el impacto, las consecuencias que la misma iban a traer, el riesgo, el gabinete de seguridad iba a estar acuartelado, en un búnker o siguiendo de cerca la operación. Pero además el riesgo, la presidenta estaba firmando libros en un coche en Coahuila, o sea, como si no hubiera pasado más que el arresto de un personaje menor. Este señor que murió en la búsqueda de capturar al señor Nemesio, había tratado de asesinar a su secretario de seguridad, estuvo a nada de lograrlo. Estamos frente a un asunto de Estado muy profundo y la impresión que da es que la presidenta no se lo está tomando con esa seriedad. No ha habido un informe. No. Hasta ahora no ha salido. Leído, visto comunicados y tweets. Y de no hemos escuchado la voz de ningún funcionario. Pero además han salido a cuentagotas algunas cosas que me llamaron la atención. Estábamos acostumbrados a ver los anuncios de las detenciones, de las aprehensiones a través del Gabinete de Seguridad o directamente del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Ahora fue la Secretaría de la Defensa la que directamente anunció del abatimiento porque así se manejó en un principio. Primero dijeron que lo habían abatido, esto daba a suponer que había sido en el lugar de los hechos. En el mismo lugar, sí. Posteriormente se dio a conocer que falleció mientras estaba siendo trasladado a la Ciudad de México. Ahora, a mí, que no soy un especialista en temas de seguridad, sí me llama la atención que en distintas ocasiones la presidenta Sheinbaum ha afirmado que en México ya no hay guerra contra las drogas. Bueno, pues ¿qué creen que estaba haciendo el Cártel Jalisco Nueva Generación? Digo, tenía muchos delitos, tenía muchas actividades, pero fundamentalmente su principal actividad era el narcotráfico, y así lo han señalado las autoridades de Estados Unidos, que determinaron que era la organización más peligrosa para la salud de Estados Unidos y lo acusaban de ser el principal traficante de drogas de México hacia los Estados Unidos. ¿Y lo de hoy es una demostración de fuerza del gobierno mexicano? Yo creo que un grupo criminal. A ver, yo sí creo que es un éxito del gobierno mexicano con la ayuda de los Estados Unidos, hasta donde sabemos, pero no tenemos la información de medirla. Claro que es un triunfo, porque también yo pienso que ya no te podías seguir lavando las manos con el tema de que a los delincuentes hay que darles abrazos. Ya nos dimos cuenta que eso ni siquiera funciona para reducir el número de homicidios. ¿Cuál fue el gobierno con mayor número de homicidios? Y por mucho. El de Andrés Manuel López Obrador, con 202,000 homicidios dolosos. Ahora, ¿qué viene? Tomando, digamos, como caso cercano el de Sinaloa, donde hemos observado a 2 escisiones de un mismo grupo criminal en un choque, en un enfrentamiento constante a lo largo de un año y 5 meses. ¿Qué viene en el Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Y qué viene para los estados donde tiene influencia el Cártel Jalisco Nueva Generación? A mí me parece que es un gran reto para las agencias de seguridad mexicanas y desde luego en la parte de cooperación con los Estados Unidos. En el Cártel de Sinaloa hay 2 grupos muy claros, los hijos del señor Guzmán, los hijos del señor Zambada, y la confrontación. En el Cártel Jalisco no hay un liderazgo familiar que pudiera ser la herencia natural, hay una dispersión, una diáspora completa de lo que es. Quizá hay líderes de plaza, líderes estatales. Entonces el escenario, claro, el escenario que creemos que puede venir es, primero, una confrontación interior por el liderazgo del propio cártel o la defensa de las propias plazas que ya tienen conquistadas. Eso va a generar un problema entre ellos mismos, y a eso se suma eventualmente un embate de los cárteles que son opositores o que son no aliados de ellos, ¿no? El cártel de Sinaloa, la familia Michoacana. Quizás los verían frágiles y querrían arrebatarles territorios bajo su dominio. Eso pudiera ser, sí. Por eso la tentación siempre para el gobierno, Manuel, es mejor no hagas nada. Patea el problema y que le toque otro cuate. Pues ya le tocó a la presidenta y ahora va a tener que administrar la profundidad del problema. ¿Va a ser duro?
sin duda va a ser duro, está siendo costoso para las familias mexicanas. Yo creo que hay una primera fase que es la que estamos viendo, la del enojo inmediato, como el culiacanazo. Y lo otro, supongo, pero tú eres el que sabes, José Luis, va a ir en función de los equilibrios que se vayan logrando lugar por lugar. Si hay una señal importante que yo creo que manda el gobierno, es que tiene la capacidad de hacer algo como lo que hizo. Que no se habían, bueno, recordemos que fue en el 16, ¿no? Donde el presidente Peña hizo un operativo donde le derribaron un helicóptero de estos Black Hawks. 2015. Y además fueron los del cártel Jalisco Nueva Generación. Trataron de agarrarlos, no pudieron, se echaron para atrás, mostraron la falta de voluntad política y deseo de correr los riesgos que conlleva algo como esto. Ahora tomaron la decisión, actuaron, lo abatieron en la forma que haya sido, pero hoy hay una señal de que el gobierno puede ir contra el líder del cártel criminal más importante de América y si no es que del mundo. Y que se está dejando acompañar del gobierno de Estados Unidos. Acompañar o más que eso, que es lo que no queda claro todavía con esta información. Es muy probable que el papel de Estados Unidos haya sido relevante, bastante relevante, sin duda en términos de, por lo pronto de inteligencia, pero sabemos que las capacidades de espionaje satelital... Nos lo exhibieron, Sergio. Andaban los drones y los aviones arriba. Andaban muy cerquita de territorio nacional. Así es. O por arriba de territorio nacional. Sí creo, finalmente no lo sabemos en este momento, no hay suficiente información, pero desde el principio... Porque en un principio se trató de decir, bueno, es que esto es un gran triunfo del Estado mexicano. Sí lo es, hay que manifestarlo, pero hay que plantear que de inmediato empezó a surgir información y la propia Secretaría de la Defensa, cuando ya dio a conocer la información, dijo que había sido con la colaboración de las autoridades de Estados Unidos. No se lo ha apropiado la presidenta como un triunfo propio. No, hasta ahora no. Recordemos cuando abaten a Beltrán Leiva. Claro. El presidente Calderón sale. O cuando detienen al Chapo aparece el presidente Peña. No se nos olvide que cuando abaten a Beltrán Leiva, ahí da inicio toda la segregación de distintas organizaciones. Tiene un costo. De ahí surgen los Rojos y los Guerreros Unidos, de ahí surge pues lo que vimos en la noche de Iguala del 2014, precisamente porque descabezaron una organización muy importante. Pero hay que hacerlo. Sin duda. Yo creo que no queda de otra. Este es un cártel muy grandote, o sea, este es un grupo criminal que tiene presencia en prácticamente todo el país y en muchos países del mundo. A nivel internacional. Que se dedican al narcotráfico, pues se dedican a un montón de actividades ilícitas. En términos de calendario, me parece que primero esta semana que inicia llega una alta funcionaria del gobierno de los Estados Unidos y en unos días prácticamente viene el informe del State of the Union del presidente Trump. Entonces, estamos en eso completamente de acuerdo. Es un gran triunfo del gobierno de México en cooperación con las agencias de los Estados Unidos y es muy probable que el presidente Trump en su State of the Union haga mención sin duda a esto. ¿Por qué? Primero, porque fue una promesa de campaña de vamos a desmantelar a los cárteles. Luego viene la declaratoria de Foreign Terrorist Organization, organizaciones terroristas transnacionales. Y hoy el presidente Trump en su informe del Estado de la Unión llevará esto como un triunfo de los Estados Unidos en materia de la cooperación con los propios. Ahora, para México vienen horas clave, ¿no? O días clave. Si no son capaces las autoridades, los funcionarios del Gabinete de Seguridad Federal de transmitir certeza, seguridad y de darla en las calles, de poco habrá servido lo que hicieron hoy. Bueno, servirá en el mediano plazo, pero no tendrá el impacto que debería de tener. Y tenemos un mundial que se va a jugar. Ese es otro tema. En Guadalajara, una parte. Y además en muy poco tiempo, unos cuantos meses. De hecho, parecería que se dijeron esa hora para poderlo tratar de y contener. Yo me pregunto, son 4 meses. Yo me pregunto si la FIFA va a mantener el mundial en México. Los juegos que estaban programados en México, a pesar de lo que vimos, de lo que hemos visto estas últimas horas. Creo que por eso dependerá lo que ocurre en los próximos horas y días, ¿no? Si mañana, la próxima semana es una semana tranquila, pues habrá que darle vuelta a la página. En este momento ni los bancos se atreven a abrir en Jalisco, se están suspendiendo las clases en Jalisco y en otras entidades del país. Los autobuses no. Pero a mí me sorprende eso, las clases, por ejemplo. Sí. No es la Secretaría de Educación Pública, el Gabinete de Seguridad el que dice, oigan, suspéndanse aquí y aquí y acá. Es cada gobierno estatal tomando sus decisiones e incluso gobiernos estatales diciendo, en este municipio sí, en este municipio no. Un gobierno que le gusta controlar todo en el silencio total. En el silencio.
Yo soy un convencido que sí, que el Estado Nacional Mexicano tiene la capacidad para enfrentar esto, administrar esta situación. No hay, estoy convencido. Pero tiene que querer hacerlo, Claro, José Luis. por Y el supuesto. problema es que en el sexenio de López Obrador no vimos a un gobierno que quisiera realmente atacar al crimen organizado de manera frontal. Incluso cuando pasó esto, con el culiacanazo, decidió echarse para atrás. Bueno, él mismo Les dijo- dijo, ganan ustedes. Bueno, Que dejó ir y a Ovidio Guzmán. a ver, este sería el mayor triunfo desde la captura del Estado mexicano y de Estados Unidos, de la captura del Mayo Zambada. ¿Cuál fue la posición de López Obrador con la captura del Mayo Zambada? Pues fue reclamarle al gobierno de Estados Unidos Que que lo rompió hubieran la detenido. paz narca. Enojarse, llevar casi la situación Porque a la ruptura. culpan a eso de la violencia en Sinaloa, que como causa inmediata es cierto, pero no es la causa de fondo. En fin, lo de Sinaloa se va a replicar en el país, en regiones del país, después de la Yo caída creo del que sí hay que Mencho. estar muy alertas. Las agencias del gobierno de la República, las agencias del gobierno de los Estados Unidos, por lo que pudiera venir, porque se tiene el espejo de lo que en Sinaloa han sido la lucha de dos grupos, aquí con una pulverización de lo que es esta organización narcoterrorista declarada así por Va a los depender Estados de su Unidos. línea de sucesión. ¿Cuál es? ¿Se No, conoce? ese es el tema, que no hay línea de sucesión, es decir, la pulverización, hay una diáspora, que lo comentaba, muy grande del cártel Jalisco, no hay un liderazgo, son liderazgos regionales, son liderazgos muy Que además ha locales, tenido un crecimiento tan grande Claro. en tantos lugares anárquico. que sin duda lo que vamos a ver es el surgimiento de grupos locales que Sin van duda. a tomar control del territorio capturado por el cártel Demasiadas Jalisco. ramificaciones. Ese va a ser el reto del Estado Nacional Mexicano. José Luis, gracias, qué gusto. Muchas gracias, querido A ti, Carlos. Manuel, Gracias, qué gusto. Sergio. Manuel, y mañana te veo Mañana también, acá no nos te vemos, preocupes. te desvelamos otra vez. Gracias por vernos. Se quedan con Javier Alatorre. Nos vemos mañana por la noche. Pásenla muy bien.